Bienvenidos. Esta no es una historia de ficción. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió realmente. Y no en una tierra lejana, no en una época oscura. Sucedió entre nosotros. En las ciudades. En las universidades. En las calles que tú y yo podríamos haber recorrido. Hoy, desenterramos la mente de un hombre que se convirtió en símbolo del terror. Una figura que manipuló, engañó y destruyó vidas con una sonrisa en el rostro. Un asesino que se escondía a plena vista. Esta es la historia de Ted Bundy. Y si decides quedarte, prepárate para adentrarte en un abismo real. Porque hay monstruos que caminan como hombres. Y este fue uno de los peores. Comenzamos. Durante la década de los 70, mientras Estados Unidos vibraba con cambios sociales, conciertos de rock y una supuesta liberación femenina, algo oscuro se gestaba en silencio. Un joven carismático, inteligente y aparentemente inofensivo se paseaba por los campus universitarios. Saludaba, reía y mataba. Este no es un simple relato de un asesino. Esta es la historia de cómo la imagen del chico perfecto se convirtió en el símbolo del mal absoluto. Ted Bundy. El nombre que convirtió el miedo en carne y hueso. Durante años, logró evadir a la justicia, manipular a los medios y esconder su monstruo interior detrás de un rostro impecable. Pero, ¿quién era realmente Ted Bundy? ¿Cómo nació el monstruo? Y lo más perturbador de todo, ¿qué lo hacía tan irresistible? Hoy, en este relato estremecedor, recorreremos cada rincón de su historia, desde su infancia hasta el corredor de la muerte. Prepárate. Porque no estás a punto de ver una película. Estás a punto de entrar en una mente que nadie pudo entender del todo, ni siquiera él mismo. Nadie nace siendo un monstruo. ¿O sí? A veces el mal no estalla de golpe. A veces, se gesta como una semilla, en silencio, creciendo en lo profundo del alma de un niño que mira al mundo con ojos vacíos. Theodore Robert Cowell nació un 24 de noviembre de 1946, en Burlington, Vermont. Su madre, Eleanor Louise Cowell, tenía apenas 22 años y no estaba casada. En aquella época, un hijo fuera del matrimonio era una mancha imborrable. Así que, desde su primer respiro, Ted Bundy ya era un secreto. Para protegerse del escándalo, Eleanor fingió que Ted era su hermano menor. El niño fue criado por sus abuelos, creyendo que su madre era en realidad su hermana. Imagina crecer con esa mentira. Imagínate construir tu identidad sobre un engaño. Años más tarde, cuando descubrió la verdad, algo en Ted cambió. Pero lo que sucedía detrás de las puertas cerradas de esa casa era aún más inquietante. Su abuelo, Samuel Cowell, era un hombre autoritario, violento. Maltrataba animales, golpeaba a su esposa y forzaba a Ted a ver imágenes perturbadoras en revistas. Su abuela, por otro lado, sufría episodios severos de ansiedad. Una vez, tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico. Desde pequeño, Ted mostró comportamientos extraños. Una vez, su tía relató haber despertado y encontrado cuchillos de cocina cuidadosamente colocados a su alrededor, mientras el pequeño Ted la miraba en silencio desde la puerta. ¿Era una broma infantil? ¿Un juego inocente? ¿O la primera señal de algo que ya estaba podrido en su interior? Cuando Eleanor finalmente se llevó a su hijo a Washington y se casó con Johnny Bundy, el niño tomó el apellido de su padrastro. Pero Ted nunca lo aceptó como figura paterna. Lo consideraba débil, inferior. En silencio, crecía un desprecio profundo por los hombres que no representaban poder. Y un deseo creciente de control absoluto. En la adolescencia, Ted era tímido, reservado. Pero también mentía con frecuencia. Robaba cosas innecesarias. Observaba a mujeres sin ser visto. Y aunque en la superficie parecía un joven educado, dentro de él se estaba formando una criatura con una doble vida. A medida que crecía, aprendía a usar la máscara. La máscara de la amabilidad. La máscara del joven prometedor, inteligente, simpático. Pero como bien saben las máscaras, tarde o temprano, todas se resquebrajan.
1974. Washington. Un año como cualquier otro, al menos en apariencia. Pero algo se desató en enero. Algo que cambiaría la forma en que la nación vería la seguridad, la confianza y la maldad. Linda Ann Healy. Estudiante universitaria. Amable, responsable, activa. El tipo de persona que no desaparece sin dejar rastro. Pero una mañana, su cama estaba vacía. Su ropa de dormir manchada. Una mancha más grande en la almohada. La puerta cerrada. Nada forzado. Nadie oyó nada. Nadie vio nada. Solo el silencio y una ausencia que nunca volvió. En los meses siguientes, otras mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer. Siempre del mismo tipo, estudiantes universitarias, cabello oscuro, largo, raya al medio. Todas, aparentemente, se esfumaban sin dejar huella. Nadie lo sabía aún, pero estaban frente a un depredador meticuloso. Un cazador con un patrón. Ted Bundy ya no era solo un hombre con secretos. Era un asesino. Y su método era tan escalofriante como efectivo. Se acercaba a sus víctimas fingiendo tener el brazo enyesado. Les pedía ayuda para cargar libros o meter algo en su auto. Una vez que bajaban la guardia, desaparecían para siempre. Ted Bundy ya no era solo un hombre con secretos. Era un asesino. Y su método era tan escalofriante como efectivo. Se acercaba a sus víctimas fingiendo tener el brazo enyesado. Les pedía ayuda para cargar libros o meter algo en su auto. Una vez que bajaban la guardia, desaparecían para siempre. Los medios no sabían qué contar. La policía no encontraba pruebas. Pero había algo que lo hacía aún más perturbador, su habilidad para camuflarse. Trabajaba para una línea telefónica de prevención del suicidio. Ayudaba a salvar vidas, mientras planeaba arrebatar otras. En julio de ese año, el horror se intensificó. En pleno día, en una playa llena de familias, Bundy abordó a dos mujeres distintas, y ambas desaparecieron. En el mismo día. En el mismo lugar. Eso no era impulsivo. Era organizado. Era el control, en su forma más escalofriante. La policía empezó a atar cabos. Una joven mencionó a un tipo llamado Ted, con un yeso, conduciendo un Volkswagen Escarabajo. Pero, ¿cuántos Teds hay en el mundo? ¿Cuántos conducen ese auto? Y sobre todo, ¿cuántos tienen una sonrisa capaz de desactivar cualquier sospecha? Ese mismo año, los cuerpos comenzaron a aparecer. No todos. Solo algunos. Lo suficiente para confirmar que algo terrible estaba ocurriendo. Y que el responsable, aún caminaba entre ellos. Para ese entonces, Ted ya había probado la sangre. Y lo que vendría después, sería mucho, mucho peor. A simple vista, Ted Bundy era todo lo que una sociedad podía admirar. Estudiante de Derecho. Buen orador. Carismático. Conocía las palabras exactas para agradar y para mentir. Asistía a reuniones políticas, participaba activamente en campañas del Partido Republicano. Incluso fue voluntario para buscar a las víctimas que él mismo había hecho desaparecer. Mientras los periódicos hablaban del asesino de mujeres, él caminaba entre los reporteros, saludaba a policías, analizaba el caso, como si no tuviera nada que ver. Y eso es lo que más aterra. Ted Bundy no era el monstruo del callejón oscuro. Era el hombre que te ofrecía una sonrisa y te abría la puerta. Entre 1974 y 1975, Bundy se trasladó a Utah. Allí continuó sus crímenes, ahora con más cuidado, pero con el mismo patrón. Se ganaba la confianza. Observaba. Esperaba. Y luego, atacaba. Durante ese tiempo, también inició una relación sentimental con otra mujer. Sí. Una pareja. Como si pudiera separar su vida. En dos mundos. En uno, era un novio atento. En el otro, un asesino meticuloso. Pero la oscuridad crece, siempre. Y en agosto de 1975, Ted cometió un pequeño error.
Una patrulla lo detuvo por conducir de forma sospechosa. Al revisar su auto, encontraron una palanca de metal, bridas plásticas, esposas, una máscara de esquí y un pasamontañas. Fue arrestado por posesión de artículos sospechosos. Pero la policía ya comenzaba a conectar los puntos. Mientras lo interrogaban, Chad mantenía la compostura. Nunca levantaba la voz. Nunca titubeaba. Era hielo. Más adelante, una joven que logró escapar de un intento de secuestro, identificó a Bundy como su atacante. Eso fue suficiente para que se presentaran cargos por intento de secuestro. Fue condenado, pero no por asesinato. No aún. Desde la cárcel, Chad parecía resignado. Pero en realidad, estaba planeando. Y lo que vino después, fue un acto que solo alguien completamente frío, completamente calculador, sería capaz de ejecutar. Chad Bundy escapó. Cuando un asesino es atrapado, el mundo suspira. Creemos que el peligro terminó. Pero con Chad Bundy, ese suspiro fue prematuro. Muy prematuro. En junio de 1977, mientras esperaba juicio por asesinato en Colorado, Bundy pidió acceso a la biblioteca del tribunal. Sin esposas. Sin vigilancia directa. Era Chad Bundy, después de todo. Un hombre educado. No un animal. Saltó desde una ventana del segundo piso y desapareció en el bosque. Así, sin armas. Sin ayuda. Solo con su inteligencia y un deseo desesperado de seguir matando. Se mantuvo oculto durante 6 días antes de ser recapturado. Pero el sistema no aprendió. En diciembre, ya planeaba su segunda fuga. Perdió peso deliberadamente. Hizo un agujero en el techo de su celda, escondido por las luces. Y una noche, mientras los guardias veían televisión, se escabulló por ese agujero, robó ropa de un oficial y caminó fuera de la prisión como si nada. Durante semanas, nadie supo dónde estaba. Mientras tanto, Ted Bundy se desvanecía en la multitud. Hasta que reapareció en Florida. Y allí, desató el infierno. En la madrugada del 15 de enero de 1978, Bundy irrumpió en la casa de Hermandad Chi Omega, en la Universidad Estatal de Florida. En menos de 15 minutos, atacó brutalmente a 4 mujeres. 2 murieron. Las otras 2 sobrevivieron, pero con heridas devastadoras. Horas después, atacó a otra joven. Una niña de 12 años. Kimberly Leach. Esta vez, no hubo sobrevivientes. La ola de horror en Florida provocó una cacería humana. Y el 15 de febrero de 1978, fue detenido por un oficial que notó su comportamiento errático y descubrió que conducía un auto robado. Ted Bundy había sido capturado, por tercera y última vez. Ahora sí, el monstruo estaba en una jaula. Pero su historia, aún estaba lejos de terminar. Florida, 1979. Un tribunal, cámaras de televisión y al centro del escenario, un hombre que no solo enfrentaba cargos por asesinato. Enfrentaba el juicio de toda una nación. Chad Bundy no contrató un abogado. Él se representó a sí mismo. Quería tener el control. Quería estar al mando. Y, sobre todo, quería ser visto. Este fue el primer juicio televisado en Estados Unidos. Millones de personas, en sus casas, veían a un hombre acusado de múltiples asesinatos, sonreír, bromear, flirtear con las cámaras. Para algunos, parecía imposible que ese chico guapo fuera un monstruo. Pero la evidencia hablaba por sí sola. Los testimonios fueron desgarradores. Una de las sobrevivientes del ataque en Chi Omega declaró con voz temblorosa. Los peritos describieron escenas imposibles de olvidar. Y Bundy, impasible, escuchaba. Tomaba notas. A veces, sonreía. Pero no se limitó a defenderse. Bundy convirtió la sala en un teatro. Cuestionaba a los testigos con cinismo. Interrumpía. Manipulaba. Y en uno de los momentos más perturbadores del juicio, hizo algo que dejó a todos helados. Durante una audiencia,
Bundy llamó al estrado a Carolyn Boone, una antigua novia que aún creía en su inocencia. Y, frente a jueces, abogados y cámaras, le pidió matrimonio en pleno interrogatorio. Ella aceptó. Y, por una ley técnica, el acto fue considerado legalmente válido. Así, el juicio por asesinato se convirtió en una especie de telenovela macabra. Los medios no hablaban solo de los crímenes. Hablaban del romance, de su peinado, de sus modales. Como si el horror se hubiera transformado en entretenimiento. Pero la justicia, al fin, habló. El 24 de julio de 1979, Ted Bundy fue declarado culpable de los asesinatos en Chiomega y sentenciado a muerte en la silla eléctrica. El juez incluso tuvo palabras inquietantes para él. Es una tragedia para este tribunal ver a un joven tan brillante arruinar su vida de esta forma. No tengo resentimientos. Pero es la sentencia de esta corte, que usted muera. Y aún así, Bundy no terminó ahí. Tenía un último acto preparado. Uno más, antes del final. La historia de Ted Bundy no terminó con su condena. Como todo en su vida, su final fue tan calculado como su reinado de terror. Una muerte que no vino por sorpresa, pero que, sin embargo, dejó más preguntas que respuestas. Ted Bundy fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. La silla eléctrica esperaba a su última víctima. Y él aún tenía algo que decir. En los días previos a su ejecución, Bundy finalmente comenzó a confesar los crímenes que había cometido. Pero no por arrepentimiento. No por remordimiento. Lo hizo para intentar salvar su vida. Cada confesión que hacía, le ofrecía una oportunidad para retrasar su ejecución. En sus últimas horas, habló sobre sus víctimas con una frialdad impresionante. Describió los asesinatos con detalles macabros, como si estuviera relatando una película. Y al final, aceptó lo que sabía que llegaría. Su fin. El 24 de enero, Ted Bundy se sentó en la silla eléctrica. Las corrientes recorrieron su cuerpo. Y su vida se extinguió, al igual que tantas otras que él había arrebatado. Su ejecución marcó el final de una era de terror. Pero, a diferencia de muchos otros asesinos, el nombre de Ted Bundy no desapareció en la oscuridad. Al contrario, su historia se convirtió en un espectáculo, un punto de referencia. Los libros, las películas, los documentales. El monstruo que alguna vez camufló su maldad bajo una fachada de normalidad, hoy sigue siendo un tema de fascinación macabra. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos hablando de Ted Bundy? ¿Por qué, incluso hoy, su nombre provoca escalofríos? Porque Ted Bundy representa algo más que el monstruo detrás de las sombras. Representa la capacidad del mal para esconderse detrás de una sonrisa. La facilidad con la que podemos ser engañados por el carisma, por la apariencia. Y lo peor de todo es que, aunque hayamos detenido a Ted Bundy, hay algo inquietante en la idea de que el mal no tiene un rostro fijo. Y nunca sabremos cuándo, ni quién, será el siguiente. Ted Bundy, el hombre que nos enseñó que la apariencia puede ser el disfraz más aterrador de todos. Y la historia sigue siendo escrita, día a día, en las sombras. Las sombras de la historia de Ted Bundy nunca desaparecen por completo. El mal, aunque se haya detenido, nunca deja de acechar. Hoy, Bundy sigue siendo recordado como uno de los asesinos más notorios de la historia. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué sigue siendo tan fascinante? ¿Por qué nos atrae tanto la historia de alguien capaz de tanto mal? Tal vez, porque no se trata solo de un hombre que mató a mujeres inocentes. Tal vez, lo que realmente nos aterra, es la idea de que el mal no siempre tiene un rostro grotesco. A veces, el mal se esconde en la sonrisa de alguien que parece ser como nosotros. Alguien que puede caminar a nuestro lado, hablarnos, convencernos de que todo está bien, hasta que es demasiado tarde. Ted Bundy era un asesino. Pero su verdadera habilidad era hacernos creer que, tal vez, nunca sabríamos quién realmente está detrás de la máscara. Ahora te pregunto a ti. ¿Crees que sabes lo que hay a tu alrededor? ¿Puedes realmente confiar en las personas que te rodean?
nunca olvides que incluso en la luz más brillante, las sombras nunca desaparecen por completo. Este fue el caso de Ted Bundy. Y, como siempre, ten cuidado con las sombras.